Hola a todos. En el nombre de la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones, el Centro Hispano Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención y Centros Hispanos Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es Ana Chávez Mancilla y soy la especialista en el programa para el Centro Nacional Hispano y Latino. Bienvenidos a la segunda sesión de una serie de 3 partes titulada Comprender, atravesar y manejar la pérdida, el dolor y el duelo. La vida con la pandemia de COVID-19 para latinos con una visión sobre los hombres latinos. Seré su anfitriona para la presentación de hoy. Antes de presentar a nuestra increíble conferencista, aquí hay algunas instrucciones breves sobre nuestro evento. Aquí está la información sobre nuestra subvención. Recibirá una copia de esta presentación para que pueda leer el contenido a su conveniencia en el momento en que usted lo desee. Esta sesión se grabará en un archivo para su reproducción futura. También estará disponible una copia de la presentación de hoy. Las líneas se silenciarán a través de la presentación para minimizar el ruido del fondo. Cuando lleguemos a la parte de preguntas y respuestas de nuestro seminario web, tendrá la oportunidad de hacerlas, dando clic en el cuadro de preguntas y respuestas y compartiremos sus preguntas con nuestra presentadora. También le pediremos que complete una breve encuesta al final del seminario web. La evaluación de la insatisfacción es importante para el trabajo que hacemos y nos brinda la oportunidad de mejorar nuestros esfuerzos de capacitación. Se enviará un certificado de finalización por correo electrónico al final del seminario web. Los subtítulos están disponibles para este evento. Debe activar su pantalla haciendo clic en el botón de transcripción en vivo en la parte inferior de su pantalla y luego elija mostrar subtítulos y ahí usted podrá ver los subtítulos. Nos gustaría tomarnos un momento y reflexionar sobre el poder de las palabras y recordarles que juntos podemos usar nuestras palabras para crear un cambio positivo. Aquí está el ATTC, el mapa de la red TTC, con información sobre los centros de prevención de adicciones y transferencia de tecnología en salud mental. Cada red está compuesta por 10 centros regionales y 3 centros nacionales, las oficinas de coordinación de redes, los TTC nacionales para indígenas americanos y nativos de Alaska y los TTC nacionales para hispanos y latinos. Nuestros nuevos centros tienen un enfoque nacional para las comunidades hispanas y latinas y la fuerza laboral que brinda servicios a estas comunidades. En la siguiente diapositiva, por favor. Ok, permítanme presentarles a nuestra organización asociada, la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones, NALBA. NALBA es una organización sin fines de lucro y está ubicada en Nuevo México, con la misión de influir en la política nacional de salud del comportamiento para eliminar las disparidades en la financiación y el acceso a los servicios y mejorar la calidad de los servicios y los resultados del tratamiento para las poblaciones latinas. Nuestro objetivo es proporcionar liderazgo nacional a los problemas de salud mental y abuso de sustancias de la comunidad latina. Las prioridades políticas de NALBA son la expansión de la capacidad específica de los servicios de salud mental para los latinos, prácticas basadas en evidencia de salud del comportamiento latino, legislaciones para aumentar el número de consejeros, terapeutas u otros profesionales de la salud del comportamiento, financiamiento para trastornos concurrentes del abuso del alcohol y sustancias, crisis de opioides en la comunidad latina y la prevención contra el suicidio. Siguiente diapositiva. Ok,
Queremos aprovechar esta oportunidad para invitarlos a la Conferencia Nacional de la Salud del Comportamiento Latino del 2022. Juntos Podemos, el 15 y el 16 de septiembre del 2022 en el Hotel Sahara de Las Vegas, Nevada. La conferencia brindará un foro para profesionales de salud del comportamiento en diferentes áreas, para conectar, para intercambiar ideas y explorar juntos las mejores prácticas para asistir a las comunidades hispanas y latinas. Les pediré a mis colegas que compartan el enlace en el sitio web de la conferencia del chat para que puedan ver y aprender más sobre este increíble evento que estamos organizando para nuestras comunidades latinas. Nuestro equipo está integrado por la doctora Susi Villalobos, que se desempeña como directora de proyectos para ambos centros. Para el PTTC Nacional Hispano y Latino, tenemos a Priscila Yamasi como coordinadora de proyectos y Cristina Mancebo Torres como especialista del programa. Estoy trabajando como especialista del programa para el ATTC Nacional Hispano y Latino. Perdón. Elizabeth Robles trabaja en la región del Paso como profesional de atención de la salud del comportamiento, especializada en cambios de vida, trauma, dolor y pérdida. Elizabeth está certificada en tanatología, muerte, muriendo y en duelo a través de la Asociación de Consejería de Educación de Muerte. I'm going to do this one again. Sorry. Elizabeth Robles trabaja en la región del Paso como profesional de atención de la salud del comportamiento y se especializa en cambios de vida, trauma, duelo y pérdida. Está certificada en tanatología a través de la Asociación de Consejería en Educación sobre la Muerte. Elizabeth aporta a su práctica una profunda comprensión de la muerte junto con una base en neurociencia. Su enfoque de tratamiento ofrece a los pacientes la esperanza y la estrategia para facilitar la renovación emocional continua frente a los cambios constantes de la vida. También es la fundadora del grupo de Facebook A Kick on Death, como un espacio de reunión donde las personas pueden aprender y compartir sus perspectivas únicas sobre la muerte y el duelo. Además de su práctica privada, Elizabeth se desempeña como directora clínica del Instituto de Salud Integral La Mano en el Corazón, una organización sin fines de lucro de El Paso, que aboga por el enfoque del cuerpo, la mente y el espíritu para el bienestar. En el 2020, Elizabeth se convirtió en una profesional certificada del programa Al Final de la Vida. Elizabeth, gracias por su disponibilidad para compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros. Siéntase libre de comenzar su presentación. Ya tuve la oportunidad de asistir a algunas de sus sesiones de capacitación y usted es simplemente increíble. Gracias de nuevo. Empiece cuando usted quiera. Ok, gracias, Ana. Buenos días a todos. Esta es la segunda serie de 3 partes. Estoy muy agradecida de estar aquí. Estoy muy feliz y nuevamente quiero agradecerle a NALBA. Quiero agradecer a los centros ATTC y PTTC por esta gran oportunidad. Hoy vamos a hacer una revisión rápida de lo que hablamos la semana pasada y luego pasaremos al tema central de nuestra presentación de hoy, que es un poco el enfoque de cómo el duelo y las pérdidas por COVID-19 nos están afectando o nos han afectado. Así que aquí vamos a hablar muy brevemente sobre el hecho de que el duelo es una reacción natural de la pérdida. El duelo es, como mencioné, muy universal porque nos afecta a todos, pero también es una experiencia muy personal e íntima. Se trata del hecho de que cada uno de nosotros va a enfrentar y experimentar este fenómeno del final del algo, ya sea un ser querido, como en este caso en el que nos estamos enfocando, o cualquier otra pérdida que tengamos. La pérdida de una mascota, por ejemplo. Pérdidas como un cambio, tal vez donde vivimos el hecho de que nos estamos graduando
de una cosa u otra. Un estilo de vida y una enfermedad pueden traer muchas pérdidas también, por lo que hay múltiples pérdidas, pero al final de cuentas es algo que todos experimentamos y también es muy personal. Cuanto más entendemos que la muerte es parte natural de la vida, más nos sentimos cómodos con este concepto. Y siempre diré esto, y creo que eso es lo que pensamos algunos de nosotros que trabajamos en el área del dolor, la pérdida y el duelo, esta clase de cosas. Realmente tengo que aceptar que este es un proceso natural para todos nosotros. No está bien, no está mal, es parte de lo que somos y vivir es un aspecto, pero esa última transición que tiene que ver con morir también es una parte muy natural de nosotros. Es absolutamente posible recuperarse de la pérdida, el duelo y la aflicción. No hay ninguna razón por la que no podamos decir que no superamos esto. ¿Cómo lo superaré? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer para que sea más fácil para mí este trance? Aprender y darle el sentido de esta situación. Es realmente en lo que queremos enfocarnos de muchas maneras, porque estamos hechos como seres humanos con un nivel de resiliencia para adaptarnos a la pérdida. Cada uno de nosotros se beneficiará de la noción y la posibilidad de sanar y recuperarse de esa intensidad de dolor. Los síntomas relacionados con la pérdida pueden manifestarse de manera física, emocional, cognitiva y espiritual. No voy a tratarlos todos porque los revisamos la semana pasada, pero tengan en cuenta que cualquiera de nosotros que está atravesando el trance del duelo y la aflicción se sentirá que tendrá un impacto en su cuerpo físico. Esta experiencia podemos superarla. No hay razón por la que no podamos, a menos que haya ciertas circunstancias muy específicas que nos estén afectando, pero al final sabemos que somos tan dimensionales en la forma en que experimentamos las cosas que podemos controlar los síntomas que se presentan en estas 4 áreas. También hay muchos tipos de pérdidas y duelos. Dependiendo de cada circunstancia, vamos a ver eso, porque es en un simple despertar en la mañana, por ejemplo, ver que tienes 2 nuevas canas en la pérdida de este cabello. Ya no va a estar pigmentado o el hecho de que te levantes ya no hace las cosas como antes, porque ahora te tienes que adaptar a un cambio que ha pasado en tu vida. Eso es un cambio, entonces la pérdida no siempre o yo estoy perdiendo. Llega el cambio y sucede la transformación. Y eso también tiene el entendimiento implícito de que hay una pérdida. Hay muchos informes, como mencioné, para nosotros, los latinos en los Estados Unidos. Hemos visto los datos, se han informado en las noticias que hay todo tipo de instituciones académicas, de aprendizaje académico superior y ciencias, y todos los demás entendiendo que como latinos, esta población, el grupo se ha visto gravemente afectado por la pandemia del COVID-19 de diferentes maneras y prácticamente en cualquier aspecto de nuestra vida. Nuestros funcionarios de salud pública informan que la cantidad de víctimas e individuos infectados en esta población en particular es desconocida con relación a cualquier otro tipo u otro grupo en nuestro país. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuáles son algunos de los cambios en la calidad de vida y los estándares de las condiciones de vida de los latinos? Estos son algunos de los factores y puntos que reconozco que investigó de la Fundación Banco de Investigación. Y es muy reciente que muchos latinos en los Estados Unidos expresaron que han perdido su trabajo o han tenido que sufrir una disminución de sueldo dada la circunstancia del COVID-19. Han tenido problemas para mantener y pagar las facturas regulares, las facturas de servicios públicos, cosas que son un gasto mensual. Han tenido problemas para obtener alimentos de los bancos de alimentos locales incluso, porque sabemos que el suministro ha sido un problema y tal vez están
mejorando un poco ahora, pero sabemos que el suministro sigue siendo todavía un gran problema. Si tú vas, por ejemplo, a un restaurante y ves que el menú tiene menos artículos, o vas a la tienda y hay algunos estándares que aún siguen vacíos, y los bancos de alimentos pues no están tan diferentes de esto. Creo que es muy fuerte el impacto que ha tenido esta pandemia cuando hay filas y filas de personas tratando de obtener alimentos porque no saben en dónde los encuentran hoy o mañana y que no hay suficiente suministro. Es una preocupación muy grave para nosotros como comunidad y como sociedad. Si ellos, las personas informan que han tenido problemas para pagar el alquiler o su hipoteca, han tenido que recibir asistencia alimentaria del gobierno, y eso puede ser algo que es por primera vez incluso. Y también es algo que tiene muchos sesgos implícitos porque a veces existe la noción de que accedemos a este tipo de servicios porque no queremos trabajar, porque queremos tenerlo fácil. Y realmente la pandemia ha hecho que todo sea mucho más difícil, especialmente cuando tienes problemas de recortes salariales o desempleo. Sabemos que hay un problema social en este momento en nuestro país sobre una fuerza laboral que puede venir y atender las necesidades de alimentos, de servicios y bienes para nosotros. Pero no creo que hayamos investigado lo suficiente y hemos manifestado a la gente que hay un componente incapaciente en la mente de las personas debido específicamente a la pandemia. Esto no es un concepto nuevo, este es un tema en el que nunca nos habíamos enfrentado realmente a ver o al por qué no hemos tenido una pandemia en los últimos 100 años. Por lo que esto es nuevo para todos nosotros. Mucha gente dice que hay resistencia para volver a trabajar. La gente es floja y no quiere volver a trabajar con el debido respeto, pero muchas veces ese no es el caso. Necesitamos informarnos y educarnos que hay un impacto psicológico muy diferente a lo que se está viendo precisamente, y un impacto fisiológico en el cerebro cuando estamos yendo y pasando estos diferentes factores estresantes en el cerebro que estamos precisamente nombrando aquí. Entonces, sabemos que muchas personas han tenido problemas para pagar la atención médica, por ejemplo, y han tenido muchísimas dificultades para acceder a dicha atención. Muchas personas han recibido beneficios de desempleo por primera vez y muchos latinos han perdido la salud. Seguro que es otro problema muy grande porque si hay una exposición a COVID, ¿ok? ¿Cómo se accede a la ayuda? Y mucha gente no entiende que si a usted se le diagnostica COVID-19, entonces necesita acceder a la ayuda que le preste. Obtener atención médica para que los síntomas y todo lo que conlleva pasar por este virus no sea tan impactante en el cuerpo y con suerte no los lleve a una hospitalización o a la muerte. La falta de alfabetización y otras barreras tienen un impacto tremendo en la cantidad desproporcionada de personas en la población latina que se ha visto afectada en el contagio del COVID-19. Cambios en la calidad de vida y el nivel de vida. Wow, condiciones para los latinos. Nuestro nivel y calidad de vida son nuestros elementos centrales para el crecimiento, bienestar y progreso en general de una persona o una familia. Así que tenemos que ver estos dos términos y lo importante que son para cada uno de nosotros, porque está totalmente relacionado con todo lo que acabo de mencionar sobre las circunstancias que estamos viviendo y que estamos viendo
y está relacionado con el duelo, la pérdida, el dolor que la gente está pasando y cómo aplicar estos conceptos, estos eventos que nos están pasando en cada uno de nosotros. En este estándar y esa calidad de vida, la pandemia ha impactado el núcleo mismo de este pilar para los latinos, debido a las múltiples y diversas circunstancias con la economía, la dificultad para la adquisición de bienes y servicios, la interrupción en los entornos educativos para los niños, para los estudiantes que ustedes conocen, no tener que estar en casa, tener que volver al entorno escolar, tener dificultades con eso, estar expuesto y saber que existe una mayor potencialidad por el hecho de que podría contraer el virus. Todos estos desafíos acentuados y la capacidad de recibir servicios de atención médica, como mencioné, y la visión general para los latinos mientras atravesamos esta pandemia es muy desafiante. Es aún más complejo ahora que antes porque lamentablemente estos temas específicos para nosotros no son nuevos. Esto no se dio por la pandemia, ya existía, solo se ha acentuado y profundizado y se ha vuelto más impactante por la pandemia. La dificultad de no despedirnos, de no decir adiós. Una de las cosas que creo que ha prevalecido más y mucha gente habla de ello es el hecho de que por las hospitalizaciones y por la necesidad de seguir manteniendo protocolos para que no aumente la contaminación de nosotros mismos, porque pues el virus ha habido un sinfín de circunstancias en las que las personas no han podido estar con sus seres queridos en un estado hospitalario. Y ese es uno de los retos más prevalentes y difíciles que he vivido como psicoterapeuta en mi experiencia sobre el hecho de que la gente se siente muy mal. Millones de ellos no pudieron estar con sus seres queridos en un medio hospitalario, ya sea pasando por la enfermedad o lamentablemente estando allí en esos últimos días y últimos momentos por el hecho de que estas personas fallecieron. La realidad y los eventos de un proceso de pérdida interrumpido puede provocar muchos síntomas relacionados con trastornos de salud mental, como estrés agudo, ansiedad, depresión, abuso de sustancias, trauma, duelo prolongado y duelo complicado, solo por mencionar algunos. Porque nuevamente, ¿cómo estamos lidiando con el hecho de que es muy normal y muy natural para nosotros estar allí al final de la vida física de alguien? Y cuando no podemos hacer esto, no es una cuestión de cierre, porque el cierre no llega así, se debe completar. He terminado y sigo con mi vida este proceso. Este decir adiós debe estar presente en el hecho de una persona moribunda. Es muy significativo para todos y en nuestra cultura se ve casi como un honor y debería ser un honor porque nos sentimos honrados cuando alguien nace y ese bebé viene a este mundo. No solo tiene un equipo, sino que tiene familiares, padre, abuela, etcétera, porque es un gran acontecimiento. Morir es un gran acontecimiento y el COVID-19 le ha robado a la gente, nos ha robado la oportunidad de estar allí en esa última transición y despedirnos, tomar esa mano y decir te amo y llegar a entenderlo por las personas que se quedaron atrás para que digamos realmente entiendo que esta persona ya no vive. Su cuerpo ha terminado y tengo que aceptar esto. Necesito adaptarme, necesito encontrar formas de avanzar en mi vida ahora, pero entiendo que mi cerebro tiene la sensación de que esto terminó y tal vez usted sabe que es muy probable que comience nuestro dolor y nuestro duelo, pero cuando no tenemos eso, por ejemplo, esa persona se va de la ciudad y no regresa, por ejemplo. ¿Cuál es el sentido de a dónde voy desde aquí? Y eso ha sido un problema muy importante para cualquiera. Pero como latinos sabemos que nuestra cultura nos lleva a estos puntos de la vida
en la que las transiciones son tan importantes como todo lo que hacemos en nuestra familia, nuestros amigos y nuestra comunidad. La sensación de miedo prevaleciente, la incertidumbre y la ambigüedad han sido la fuerza impulsora de todo este evento para nosotros en todas las poblaciones, y los latinos se han visto profundamente afectados por no tener la oportunidad de decir adiós a sus seres queridos, lidiando con todas esas circunstancias adicionales que acabo de mencionar antes. La dificultad de no despedirnos sin presentar nuestros respetos y el dolor de ello, como digo, esto es una norma muy cultural, importante para quienes nos identificamos con nuestra población, porque se trata de respeto. Nuestro respeto cultural juega un papel principal. Hablamos de que nuestros jóvenes tengan respeto por sus padres, por sus mayores, por sus abuelos, ¿cierto? Hablamos de respeto cuando interactuamos con un profesional como nuestro abogado, nuestro médico, nuestro sacerdote, el pastor, con alguien que represente ese respeto y nos tenemos respeto mutuo. Eso es el uno para el otro. Y ese respeto nos lleva, por ejemplo, a la palabra que nunca ha tenido una traducción en inglés, que es usted. Mi respeto al dirigirme a usted de esta manera, y eso significa que lo reconozco y tengo un nivel de comprensión que respeto su personalidad. Cuando estamos al final del camino y alguien está acostado en su lecho de muerte, presentar nuestros respetos es muy importante. Es algo que queda grabado y recordamos que quien estaba allí cuando murió, mi madre, quien estaba allí en su funeral. Aunque esa es la forma en que mostramos nuestro respeto, no solo debemos llegar a decir adiós a un hospital, sino sabemos a qué hora murió esa persona. Nos podrían decir que murió a las 12:51, por ejemplo, pero no estábamos allí en ese momento. Luego ocurre el entierro u otro tipo de ceremonia que tenga que ver con la cremación. Mucha gente, por supuesto, realiza una ceremonia religiosa para esa despedida. Aunque no podemos decir que algunas cosas han cambiado, pero ahora en este punto sabemos que hay mucha más accesibilidad el uno al otro, pero es a costa del riesgo porque la pandemia del COVID-19 y todas sus variantes no han terminado. Seguimos como planeta, como mundo, como humanidad. Seguimos en esta pandemia. Estamos viendo la cuarta, la quinta o la sexta ola incluso por los estudios que nos muestran que siempre nos dicen que hay una pandemia dura entre 4 y 7 años y aún no hemos llegado allí, por lo que existe un riesgo involucrado en presentar nuestros respetos, y para algunas personas no es una posibilidad viable, porque es posible que no puedan por razones de salud, por miedo, porque eso sería lo mejor. Mejor es no ir porque no queremos ir, sino porque tenemos que protegernos, y así esto sigue sucediendo a diario sin dolor o sin respeto. A quien oye no puede ir, no puede estar allí, y eso nos persigue, nos culpa algunas veces, otras veces provocan muchas emociones para cualquiera, porque la muerte es muy importante y es tan significativa, y tenemos que consultarnos porque la primera parte del tiempo estamos desconsolados porque amamos, y por eso queremos consultar a los que tienen que se han quedado atrás, y queremos respetar a esa persona y honrar a esa persona que se ha ido. La pandemia nos ha quitado todo esto que les estoy comentando. Los latinos se han visto muy afectados por el dolor, pérdida y el duelo, como dije, debido al COVID y sus implicaciones. Todas estas implicaciones culturales que el fenómeno de la pandemia ha creado para los latinos es palpable en las interrupciones de nuestros puntos de vista culturales, nuestras normas, nuestro sistema de valores, nuestras tradiciones, nuestras celebraciones, rituales, ceremonias, espiritualidad y religiosidad.
Y creo que puede estar de acuerdo conmigo en que todos estos puntos que acabo de mencionar son pilares de la cultura con la que vivimos, que abrazamos y que es un estándar para nuestras vidas como población, como grupo. Los latinos le damos muchísimo valor a estos elementos específicos que componen nuestra vida y le dan sentido porque es una cultura muy familiar, porque es una cultura en la que dependemos unos de otros para mostrar esto y socializar incluso y estar juntos. Pero el COVID-19 ha dicho que tú no te reunirás, no puedes correr el riesgo y si te arriesgas pueden pasar cosas. El acto de reunirnos para apoyarnos unos a otros en celebraciones, en la práctica de la fe y la angustia como una forma de ofrecer apoyo especialmente para nosotros en el momento de la enfermedad, la incapacidad o la muerte han sido básicamente inexistentes, como una forma de expresarnos y saber que escuchas a alguien que ha fallecido y dices para ir al velorio o tengo que ir a los servicios. En la mañana tengo que dar la cara y tengo que mostrar mi respeto. Tengo que mantener a la familia porque me los voy a encontrar o los voy a invitar a la casa por unas enchiladas unos de estos días. ¿Y luego qué voy a hacer? ¿Qué cara pongo? Porque no estaba allí para ti. Entonces, y en nuestra cultura, la visión es yo te apoyo, tú me apoyas. Nosotros nos apoyamos unos a otros. Nuestra cultura siempre ha sido así y es difícil asimilar algo diferente, porque hay muchas secuelas de emociones que vienen dentro de todo esto. La desconexión entre los valores de nuestras normas y la interfaz de los sistemas del afrontamiento del COVID. La expresión y práctica de nuestros valores en nuestra cultura y la ausencia de estas prácticas durante la pandemia, como he dicho anteriormente, han creado surcos profundos en la psique y el espíritu de los latinos como parte de nuestras pérdidas múltiples. Así que cuando observamos las pérdidas secundarias, estamos observando el fenómeno de tengo una pérdida secundaria si perdí a un ser querido, pero tengo una pérdida secundaria y tengo múltiples pérdidas realmente secundarias debido a la pandemia, porque una gran parte de mi identidad en esto, como acabo de mencionar, ha sido eliminada. Fui al funeral a través de Zoom y los estudios muestran, porque he leído varios estudios, que en realidad hay más complicaciones en términos de salud del comportamiento de las personas si asistieron a un funeral por medio de Zoom. Viendo todo a través de una lente en vez de no asistir, de no ir. ¿Te imaginas lo difícil que es para nuestra mente saber que estamos viendo este evento tan doloroso y lo estamos viendo es a través de una cámara, de una pantalla? El objetivo de la magia de lo que estoy haciendo ahora mismo con una cámara, por ejemplo, con Zoom, pero a la vez deja un nivel de secuela que es más impactante que si ni siquiera hubiera visto nada y habría que pensar que es al revés, que al menos tienes que verlo a través de una cámara, pero los estudios nos dicen que ese no es el caso. Así que sabemos que como grupo, como pueblo en general, obviamente hay muchos detalles y lo sabemos, pero el consenso general es que la forma en que hemos tenido la oportunidad de llegar a un acuerdo o estar allí para alguien, la forma en que hemos tenido la oportunidad de estar afligidos y continuar con eso se ha vuelto muy complicado y luego tenemos todos los otros impactos que surgen de un miembro de nuestra sociedad que ya mencioné anteriormente, por lo que hay un nivel de estrés muy constante y debemos ser conscientes de eso y debemos tratar de manejarlo para que no tengamos problemas negativos por mucho tiempo o efectos a largo plazo. Entonces,
El dolor en nuestro cerebro realmente siempre lo miro como es que el cerebro está reconociendo cosas, porque creo que es muy importante al final del día. De eso se trata realmente. Nuestro cerebro dirige cada parte de lo que hacemos, quiénes somos, cómo nos movemos, cómo vivimos, y por lo tanto, para mí el dolor y el cerebro son algo que debe reconocerse y comprenderse. Podemos dedicar 3 horas completas solo a eso, pero muy brevemente voy a hablar sobre algunas cosas. Así que aquí hay una cita que me gusta de una experta, que es la doctora Schulman, a través de la American Brain Foundation. Y ella es una neurocientífica que realmente se ha centrado en la función del dolor cerebral y también en la función del cerebro y el trauma. Y dice que el dolor es un proceso protector normal del cerebro. El proceso es una adaptación evolutiva para promover la supervivencia frente al trauma emocional, por lo que el duelo es el proceso protector normal. Es el verbo real, la acción real, y no apresurarme y decir que voy a tener un ataque de nervios porque es un gran impacto. Por lo que el proceso de poder llorar sirve como un mecanismo protector para que nuestro cerebro pueda procesar ese cambio, y eso es totalmente diferente a lo que hacemos. Siempre he estado aprendiendo porque somos como, oh, qué pena, no quiero escuchar, no quiero saber, no me hables, no quiero ser parte de ese duelo. Yo lo entiendo, pero en realidad es nuestro amigo, realmente es nuestro amigo. Cuando se trata de nuestro cerebro, y este proceso es una adaptación evolutiva que es perfectamente triste porque evolucionamos como seres sintientes y necesitamos adaptarnos al cambio, porque el cambio es constante, ya sea una pérdida o no, es constante, y esto promueve la supervivencia frente a este evento traumático. Por lo que el dolor es nuestro amigo realmente, y debemos recordar que el cerebro interpreta el dolor como un trauma emocional o un TEPT. Así que lo que quiero decir con eso es que la forma en que funciona el cerebro sobre el rostro de la muerte de un amor, lo primero es que va a utilizar aquellas partes de nuestro cerebro que están asociadas con un trauma o un trauma pasado, y tenemos esa memoria que es el TEPT, en resumen. El cerebro humano maneja el estrés emocional y el estrés que ha visto en el mismo proceso que lo hace con el duelo. Entonces, el dolor y el estrés, el cerebro lo procesará de la misma manera, de modo que cuando estés estresado, puedes comprender cuando sea breve que se siente que los mismos cambios en la función cerebral pasan desapercibidos en gran medida, lo que significa que no lo es. No va a tener un gran impacto cuando el individuo continúa funcionando normalmente, pero esta experiencia aún afecta la forma en que funciona el cerebro, y creo que la razón por la cual este punto en particular es tan importante es porque hay circunstancias, hay eventos, hay experiencias que nuestro cerebro puede pasar a través de eso. Literalmente cambiará la estructura del cerebro en ese momento. Lo que estamos aprendiendo es que las funciones del cerebro están ahí y continúan, pero no necesariamente se notan como algo que ha impactado el cerebro hasta el punto de cambiarlo. Y esperemos que esto continúe de manera normal. Sin embargo, estas experiencias van a cambiar la forma en que funciona, cómo el cerebro se adaptará o lidiará con ellas. Y acabamos de aprender que el duelo se siente como un trauma. Incluso los efectos del estrés crónico a largo plazo son reversibles. Y no voy a entrar en muchas cosas neurológicas hoy, pero sabemos que hay información increíble y maravillosa ahora durante los últimos 30 años o más que dice que nuestro cerebro tiene la capacidad de curar. Muchas veces lo que debemos hacer es centrarnos en que la curación y el cuidado personal son fundamentales para esto,
pero el cuidado personal llega a través del camino de la conciencia, de la comprensión, de la atención plena. Muchas veces pensamos que el cuidado personal es ir a cortarse el pelo, un pedicure, un manicure. Eso es hermoso y es maravilloso, pero es mejor que tú hagas cosas que te lleven a un espacio donde el cerebro, particularmente el sistema límbico, no se sienta como si estuviera bajo ataque, está siendo agredido. Tiene que ser consciente de que tenemos que cambiar más a las prácticas de relajación, de atención plena, escribir en un diario, terapia cognitiva, por ejemplo, asesoramiento, cosas así. La creatividad es muy importante, la meditación, el yoga, cualquiera de estas actividades que nos lleven a sentar nuestro cerebro, a sentarnos nosotros mismos y darle al cerebro la oportunidad de ser consciente de ese momento presente. Eso va a ser muy importante mientras tratamos de recuperar nuestro cerebro de este impacto tan importante. Estas estrategias permiten que los sentimientos de seguridad y tranquilidad regresen a nosotros para que podamos avanzar, y en la presentación de la semana pasada incluso mencioné miedo. El miedo como una de las emociones primarias que nos vienen ante la muerte, porque estamos sintiendo que esas personas se van y ya no van a estar con nosotros. ¿Y qué voy a hacer? Y entonces una vez que esa persona se muere, entiendo que esta pérdida me va a cambiar el mundo. ¿Cómo voy a estar en este mundo? ¿Sabes? Leí un día que lloramos cuando alguien muere y lloramos por ellos hasta cierto punto, pero lloramos por nosotros mismos, tratamos de consolarnos por esta enorme pérdida, esta increíble pérdida que acabo de emprender porque la vida nos ha llevado a eso. Así que podemos ver aquí cómo el cerebro está tratando de darle sentido a todo esto y trabajando con él lo mejor que puede hacer para encontrar esa resiliencia, para encontrar esas fuentes de tener que continuar, que sí puedo continuar, que quiero continuar. Las experiencias traumáticas deben superarse. De lo contrario, seguirán siendo un obstáculo en nuestra vida, y eso es muy específico del trauma. El duelo puede tener cambios traumáticos y puede parecer un trauma para el cerebro, pero el duelo o la pérdida y el duelo pueda no ser necesariamente traumático. Es un gran cambio, pero pueda que no siempre sea traumático hacer un duelo. El trauma es algo con lo que se debe trabajar, de lo contrario, nunca desaparecerá. Tenemos que reconocerlo y no queremos que sea este obstáculo en nuestro proceso de nuestro recorrido por la vida. Así que aquí voy a desglosar brevemente un poco cómo las regiones del cerebro se ven afectadas por el duelo y cuáles son las regiones que afectan principalmente a esta o a las 3 regiones que se ven afectadas por el duelo. Por lo que la corteza prefrontal está ahí. Número 1, que pueden ver en el área azul, que es la cubierta cerebral en la parte frontal del cerebro, del lóbulo frontal, y esto lo saben. Todos los estudios nos dicen que está involucrado en la planificación del comportamiento cognitivo complejo, por lo que es nuestra expresión de personalidad, nos ayuda con la toma de decisiones, modera nuestro comportamiento social y básicamente es la parte del cerebro que se considera que orquesta el tipo de conducta, si quieres, los pensamientos y las acciones de acuerdo con nuestros objetivos internos, por lo que es lo más típico que sabemos a partir de que aquí, que lo único de lo que siempre hablamos cuando hablamos de la corteza frontal, es que son nuestras funciones ejecutivas las que están allí. Y por lo tanto, las funciones ejecutivas que se relacionan con la capacidad de diferencia, por ejemplo, entre lo malo y lo bueno, o entre lo mejor y peor, o igual y diferente. También nos ayuda a lidiar o comprender las consecuencias futuras de una actividad,
Así que déjenme darles un ejemplo. Cuando se trata de duelo o cuando se trata del dolor y nuestra corteza prefrontal. No estoy criticando el funeral y la industria funeraria de ninguna forma, pero cuando estamos en ese breve momento y tenemos que, por ejemplo, hacer arreglos funerarios, la corteza prefrontal está al frente y al centro. Y justo aquí nosotros estamos viendo que durante el duelo se vuelve un poco menos activo. No tiene toda su fuerza porque ha recibido ese golpe de comprender la pérdida. Así que vas a una funeraria y la persona dice que debemos honrar a tu ser querido, tu madre, tu padre, tu abuela, tu tía, quien quiera que sea. Así que hagamos esto y hagámoslo bien. Si nuestra corteza prefrontal se está viendo afectada en ese momento porque estamos tan afligidos, entonces nuestra toma de decisiones va a ser eficaz. Así que estoy entrenando con un presupuesto de $5,000 y de repente mi presupuesto es de 11,000, porque mi corteza prefrontal me impide tomar las decisiones que suelo tomar con la misma claridad y objetividad. Y de nuevo, no estoy criticando a la industria de las funerarias, solo digo que esos son ejemplos muy claros o cuando hay circunstancias y relaciones interpersonales con una familia. Y él dijo, ella dijo, ellos dijeron, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y por qué no llamaste a mi abuela? ¿Y por qué lo hiciste? No lo pongas, no te pongas ese vestido que a mi tía no le gustaba y ya sabes, bla, 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 bla. Todas esas pequeñas cosas que de repente se vuelven muy grandes tienen una relación directa con la función de nuestra corteza prefrontal. ¿Increíble? Sí. Así que la predicción de resultados, las expectativas basadas en acciones sociales, el control es lo que decimos, en otras palabras, la capacidad de reprimir impulsos que tal vez podrían conducir a resultados socialmente inaceptables. Durante estos tiempos es muy común, así que sé que recuerdo incluso circunstancias cuando era una niña, que tal vez una de mis tías falleció y la madre, me refiero a como uno de los niños, estaba muy intoxicado con alcohol, por lo que se portaron mal durante los servicios funerarios y lloraron y gritaron y hablaron en voz alta y tuvieron un comportamiento inapropiado, porque esa corteza prefrontal estaba afectada y estaba completamente infractiva, no estaba activada. Ok, ahora miremos la corteza circulante interior, el centro de regulación emocional del cerebro, que también se inactiva cuando estamos estresados por la cuestión de la muerte, por el rostro de la muerte. Así que aquí la actividad de lo que llamamos el ACC, la corteza singular anterior, también está relacionada con la toma de decisiones, las interacciones sociales y las respuestas relacionadas con la empatía. Sé que hay una mujer con la que trabajé hace muchos años atrás y cada vez que hablaba sobre la muerte de su madre, a la que había encontrado muerta en la casa, la señora tenía un largo historial de cáncer. Lamentablemente murió sola. Algo pasó y la encontró muerta. Ella se empezó a reír y siempre que comenzaba a hablar del tema, empezaba a reír y reía nerviosamente. Y algunas personas me decían que qué grosera, que cómo podía estar riéndose de la muerte de su madre, pero realmente no creo que se estuviera riendo de la muerte de la mamá. Creo que su corteza circular anterior estaba tan poco activa en ese momento que en lugar de tomar una respuesta más sombría y seria a lo que nos estaba diciendo, a lo que estaba pasando, en lugar de eso, se reía. Por lo que esta respuesta relacionada con la empatía puede no ser siempre la mejor porque es parte del cerebro. Está baja o no está actuando o no está tan involucrada como debería. Debido a toda la química que hay allí y el impacto por lo que el ACC se encuentra en una posición única. Como se puede ver, hay un naranja claro o como rosado, como color salmón, y está entre toda esta área que es amarilla.
Y más aún que es el sistema límbico y está justo entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. Entonces sabemos que habrá cambios en el proceso de toma de decisiones, en el tiro de inclusión de la motivación y los cálculos de costo-beneficio son fascinantes. Acabo de hablar sobre los gastos funerarios, así que aquí están viendo cuál es mi costo-beneficio y cómo puedo decir que a la larga esto es lo mejor para mí o no. Es posible que no pueda porque estoy comprometido. El ACC también tiene un papel importante en la integración de la seguridad neurológica. En otras palabras, hace mucha conexión entre la integración de la seguridad, entre la parte neurológica, ¿ok? Y esta conexión entre el efecto y la regulación de este efecto. Por ejemplo, ¿cómo puedo? Estoy en un lugar terrible. Puedo llorar, puedo verbalizar, puedo descansar, puedo dormir. ¿Cómo me siento? ¿Voy a tomarme las cosas con calma? Todo esto es la magia de nuestro cerebro y saben que la corteza circular anterior juega un papel importante, por lo que es muy importante entender también que esta parte del cerebro es la que tal vez nos hace evitar emociones dolorosas, como conoce ciertos comportamientos, abuso de sustancias, atracones de comida, por ejemplo, suicidio, etcétera. Para aquellos de ustedes que están en el campo de la atención de la salud mental como yo, como un consejero profesional autorizado y trabajan con sus clientes, saben que muchos de lo que se está tratando de hacer es encontrar maneras de hacer frente y ayudar con estos mecanismos de afrontamiento para que puedan ser identificados y podamos comprender que esto es una parte muy integral de lo que está pasando y por eso queremos minimizar el impacto negativo y aumentar una forma de manera ahora que tenemos a nuestra amiga la amígdala y eso es parte del sistema límbico. ¿Ves esa parte de herradura? No voy a hablar de eso. Eso es el hipocampo y luego la amígdala. Hay uno a cada lado de nuestras regiones o hemisferios del cerebro. Y ese es el centro del miedo del cerebro. Y eso, en lugar de volverse poco activo como la corteza prefrontal y la corteza circular interior, en realidad se vuelve hiperactiva porque es miedo, 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 miedo. Atención, 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 atención. Supervivencia, supervivencia, supervivencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando? Alguien estaba muriendo, tuve un accidente, fue esto lo que pasó y estoy a salvo. Y los que me rodean, que amo, son importantes para mí, ¿están a salvo? Para que la amígdala comience a trabajar horas extras y realmente trabaje duro, hay una razón para que recuerden que tenemos la lucha, el vuelo y la congelación y que proviene directamente de eso. Así que cuando la amígdala se ve afectada, verá cambios en ese comportamiento. La amígdala es tan pequeña como ven en amarillo, ahí en el centro. Parece un poco de forma de almendra y hay dos partes que hay una en un hemisferio, como dije, en el otro. Así que cada vez que nuestros sentidos detectan nuestro cambio en nuestro entorno, que podría ser peligroso, las amígdalas son responsables de prepararnos para eso. Si vuelvo, si peleo o si a veces me congelo, porque podría servir como una forma de protegernos y es responsable de la percepción de emociones como la ira, el miedo, la tristeza, así como el control de la agresión, directamente relacionada con el dolor, con el duelo y la pérdida. Por lo que estas partes son muy importantes en el cerebro y sabemos que a veces podemos hacer cosas que decimos, ¿de dónde vino esto? Pero nuestro cerebro está literalmente afectado por el duelo.
Más preocupaciones sobre el duelo desatendido por los latinos. Otro asunto que es muy importante para nosotros es el concepto de pérdida ambigua. Este es un tipo de pérdida que deja a la persona en duelo con una sensación de falta en la resolución de sus preguntas sobre sus preocupaciones, de las secuelas, sentir una carencia o un vacío emocional hacia el cierre del proceso real, especialmente en la experiencia de duelo inicial y una pérdida ambigua. Hay una incertidumbre sobre el futuro y la aceptación de la pérdida que puede ser muy difícil para nosotros poder comprender. Lo que casi se siente pérdida ambigua, surrealista, a veces la gente dice que es como la pérdida de privación de derechos y no, son dos cosas completamente diferentes, dos pérdidas ambiguas. Una cosa es la privación de derechos y el duelo privado de derechos es otra cosa, porque la ambigüedad en la fase de la pérdida aquí es muy efectiva, específica, de realmente no siento que estoy comprendiendo, estoy absorbiendo, estoy aceptando esta muerte con esta pérdida y podría ser de cualquier tipo, pero hoy, ya sabes, en la serie no estamos enfocando en las personas y por lo tanto es muy diferente a la privación de derechos. Y a veces las personas confunden esto. Así que quiero ser muy clara porque este duelo de privación de derechos es que las personas no entienden que necesito que este duelo sea válido y honrado, porque no siento que es un dolor, que es muy común socialmente, por lo que son dos cosas diferentes. La pérdida ambigua nos preocupa porque el COVID-19 trajo mucho de eso. Esa persona se fue, estuvieron fuera por 1 mes y medio, en el hospital los transfirieron, dijeron que las cosas están mejorando, vamos a rehabilitación y llegaron a rehabilitación y luego dijeron tu hermano, tu tío, tu esposo, tu papá acaba de morir. Wow, ¿qué pasó? Bueno, no lo sabemos. Solo sabemos que le dio un infarto e intentamos salvarlo e hicimos todo lo posible, pero lamentablemente lo perdimos. Todo tipo de caída ambigua. No vi la transferencia, no vi a mi paciente, no sé qué pasó. Estaba fuera de mi puerta esperando mientras llamaba a un código azul y estaba tratando de revivir a mi ser querido. Así que existe esa sensación de lo que pasó y cómo sigo porque no tengo vida. No estoy asentado ni siquiera en los sentimientos de pérdida, por lo que es muy específico y muy preocupante porque cuando vives con esta ambigüedad sobre las leyes, cuando aceptas cómo funciona el cerebro después de todo esto, acabo de darme cuenta que tengo que funcionar y que tengo que entender que necesito hacer duelo por esta pérdida para que no sea preocupante y complicado para las personas. Entonces, lo que hice fue un pequeño diagrama aquí para resaltar un poco de lo que acabamos de hablar. Así que comenzamos con la enfermedad, ¿no? La contaminación, la infección del virus COVID-19. Hay muerte, hay pérdida. Tratamos de comenzar este proceso de dolor y luego sabemos que de repente tal vez hay más pérdidas. Escuchamos amigos, escuchamos seres queridos, pero es consciente, es constante y luego tenemos el duelo virtual. Por ejemplo, como una posibilidad cuando tenemos eso, como dije, eso no significa que sea algo malo, pero en realidad no nos da la cierre, la comprensión, la permanencia de la muerte y estamos tratando de afligirnos y tal vez recuperarnos un poco más y mientras lo hacemos, tal vez podría haber más pérdidas. Y entonces estamos viendo el duelo traumático. Como mencioné en la primera sesión, duelo agravado porque estás mirando una gran cantidad de pérdidas, privación de derechos, duelo breve, ambiguo, duelo prolongado o duelo complicado. Así que como pueden ver, repasamos, una gran variedad de información con estos eventos en nuestra vida.
Otros factores que pueden complicar el dolor en nuestro recorrido del duelo pueden ser un aislamiento continuo, desafíos para la adquisición de bienes y servicios, restricciones financieras, como mencioné, todas las pérdidas secundarias que vienen, y hablaré de eso en un minuto, un poco más adelante, comorbidades de salud u otras cosas que pueden estar pasando con esas personas. Incluso antes de que todo esto ocurriera, enfermedades físicas, estrés continuo debido a la pandemia, sentimientos de culpa o dificultades o pérdidas con atender ese deber de cuidado que tenía. No pude ir al funeral porque tal vez estaba en otro país o está en mi país de origen, por la pandemia o por otras circunstancias. Muy rápidamente, síntomas importantes a considerar durante el duelo y la pérdida. Como mencioné en la primera serie, el miedo es una emoción primaria y casi instantánea que vamos a sentir por la pérdida de esa persona. Miedo a lo que continúa. Para nosotros la negación es realmente no querer ser capaces de aceptar, de reconocer de que esta pérdida ha ocurrido, y lo que estamos viendo en los escenarios que tenemos durante la pandemia simplemente lo acentúo aún más, porque no quiero lidiar con eso y no tengo la experiencia que vivo para lidiar con eso. Así que lo hace mucho más difícil. La vergüenza y la culpa no son lo mismo. Estoy avergonzado, no estuve allí. Estoy avergonzado, esto sucedió. ¿Ves? Vergüenza muy comúnmente en los niños, porque tienen que luchar para dar sentido a la pérdida y la muerte y lidiar con eso. Tal vez porque no fui, porque no estaba allí, porque no llamé ese día, porque el doctor nunca se puso en contacto conmigo, porque no contesté mientras estaba trabajando. Todas las emociones y los síntomas juegan un papel muy crítico en el proceso del duelo, y sabemos que la pandemia lo ha hecho aún más difícil. Entonces, ser fuerte para los demás y el peso de esa responsabilidad. No puedo comenzar a decirles cuántas veces he estado con ustedes. Conozco una familia o miembros específicos de la familia y me dicen que tengo que ser fuerte para no llorar. No puedo dejar que mi madre vea lo devastador que es todo esto para nosotros. Tengo que estar allí para ella. Tengo que estar allí para mi esposa, mis hijos, mi hermana, etcétera. Es muy estresante y muy desafiante, y es posible que esto no termine a medida que pase el tiempo y sentimos que estamos a cargo. Así que no puedo darme el lujo de sentir todo lo que se necesita sentir. Esto puede hacer que estos duelos produzcan el aislamiento con más intensidad. Tener una sensación de privación de su dolor, y se sienten resentidos a veces con los demás por no ser conscientes de sus propios sentimientos, por lo que debemos compartir el dolor. Debemos ofrecer ayuda práctica, ser pacientes, acudir a los profesionales para que nos ayuden cuando sea necesario. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues no te rajes, simplemente no te rindas, puedes hacerlo. Tenemos que pedir ayuda porque a veces no nos gustan nuestras caritas felices y tristes. Entiendo nuestras pérdidas secundarias. Creo que he sido muy clara acerca de los factores de esas pérdidas, que seguirán con nosotros a través de nuestras experiencias, eventos, pensamientos, circunstancias y creencias de cualquier cosa que venga como resultado de esa muerte, de esa persona que ha muerto y ya no está. Podría ser pagar las facturas, arreglar el aire acondicionado, ya sabes, preparar cierta comida para Navidad. No importa. Las pérdidas secundarias son constantes y hay tantas que no podemos especificarlas todas en este momento. Y por último, solo quiero mencionar que hay una luz al final del túnel. Cuando se trata de recuperarse de una pérdida, permítanse sentir esa pérdida para honrarla.
Escribe una carta a esa persona que ha muerto. Háblale. Está bien hablar con ellos. Eres tú el que está procesando esas emociones, ese cambio. Establece un espacio o un altar, ya que es tan común para nosotros, es tan natural para tu ser querido honrarlo todos los días para pasar y ver su foto a diario. Escribir un diario como yo lo hago y es muy bueno. Hablar con alguien sobre esto, un amigo que te escuche, alguien que sea un profesional. Recuerden que el duelo nos afecta a todos. Entonces, un oído de apoyo siempre puede prepararte para el duelo. Piensa en lo que significa que tal vez la Navidad va a ser más difícil o tal vez la Navidad de mamá o el día de mamá va a ser más difícil. El día va a ser particularmente difícil. Así que prepárate para esos días. Celebra la vida de esa persona y si puedes intenta lo que más puedas para mantener una rutina, reconociendo que necesitas hacer espacio y tiempo para este duelo y esa pérdida. Aquí hay un recurso que yo quise poner, que es la curación del cerebro después de la pérdida. Es un excelente video de YouTube. Dura aproximadamente 1 hora y lo recomiendo encarecidamente y luego vamos a ver las referencias, pero les encargo que vean el video. Ok, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, para ver preguntas, respuestas. Aquí está la información de nuestro contacto. Así que si no pudimos responder a todas las preguntas hoy, no duden en comunicarse con nuestra presentadora. Elizabeth ha tenido la amabilidad de compartir toda su información de contacto con nosotros hoy. Muchas gracias por eso, Elizabeth. Tómense 5 minutos de su tiempo y hoy también para poder completar el GPRA, por favor. La encuesta GPRA es muy importante para nosotros para que podamos recopilar información sobre cómo podemos mejorar nuestras capacitaciones para usted. Nuevamente, por favor, asegúrese de visitar el sitio web de nuestra conferencia para obtener más información sobre todas las cosas increíbles que estamos preparando para usted. Acuérdense que esta conferencia se llevará a cabo el 15 y 16 de septiembre en Las Vegas, Nevada. Aquí están. Lo invitamos también a unirse a nuestra sesión final el próximo lunes 1 de agosto a las 2 p.m. hora del este para que podamos continuar esta conversación con Elizabeth. Comparta este enlace con su familia, amigos y contactos para que también puedan unirse a nosotros. Nos gustaría compartir nuestra información de contacto con usted también. No duden en comunicarse con nosotros. En caso de que tenga alguna pregunta o si necesita ayuda, aquí está la información del contacto del PTTC y la información de ATTC. Gracias y que tengan una hermosa semana. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Adiós.